Existe un instante, justo antes de comenzar cualquier cosa, donde sentimos un peso invisible. Es el momento frente a la página en blanco, antes de la primera pincelada, o el segundo previo a decir algo importante. En ese microsegundo, la mente se llena de ruido. Aparecen los planes, las expectativas, el deseo de hacerlo bien y el miedo a hacerlo mal. Queremos saber el final antes de haber dado el primer paso. Nos han enseñado que para crear, primero debemos construir una estructura rígida en la mente, un mapa detallado que elimine cualquier riesgo de error. Pero hay una tensión en esa forma de vivir, una fricción constante entre lo que imaginamos que debería suceder y lo que realmente está brotando de nuestras manos. Nos convertimos en arquitectos ansiosos que pasan más tiempo revisando los planos que colocando los ladrillos, y a menudo ese peso es tan grande que ni siquiera empezamos. La obra se queda en la mente, perfecta y estéril, nunca tocada por la realidad. Sin embargo, si observamos con detenimiento, la naturaleza crea mundos enteros sin un solo plano. El bosque no decide la forma de cada rama antes de la primavera. La araña no dibuja un esquema geométrico antes de tejer su red. La red surge de su propia naturaleza, hilo a hilo, respondiendo al viento, respondiendo al espacio disponible. La nube no consulta un diseño para saber qué forma tomar. Simplemente responde a las corrientes de aire y temperatura, cambiando momento a momento, siempre perfecta en su imperfección. Las antiguas tradiciones observaron esto. Notaron que la creación humana más sublime no nacía de la mente calculadora, sino de un espacio diferente, un espacio donde el creador desaparece y solo queda el acto de crear. A este estado, los maestros del Chan y del Zen lo llamaron Wu Nian, a menudo traducido como no mente o no pensamiento, pero es algo mucho más sutil y poderoso que simplemente tener la mente en blanco. Hoy vamos a explorar esta paradoja, cómo la mejor forma de crear es dejar de pensar en crear, cómo la planificación excesiva puede ser la jaula de tu verdadera expresión y cómo, al soltar la necesidad de controlarlo todo, permites que surja una inteligencia que es mucho más vasta que tu intelecto. La mayoría de nosotros vivimos bajo la tiranía del resultado. Desde pequeños, aprendimos que el valor de una acción depende de su fruto. Si dibujas, el dibujo debe ser bonito. Si escribes, el texto debe ser útil o elogiado. Si emprendes un proyecto, debe tener éxito garantizado. Esta obsesión con el futuro contamina el presente. Cuando te sientas a crear, no estás solo. Estás tú y está un crítico invisible sentado en tu hombro, juzgando cada movimiento antes de que se complete. Este crítico es el Nien rígido, el pensamiento que se aferra. Es la voz que dice, esto no se parece a lo que planeé, o debería ser mejor. Y así, el flujo natural se interrumpe. La energía que debería usarse para crear, se usa para corregir, para dudar, para temer. Es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. Avanzas, pero con un esfuerzo tremendo y un desgaste innecesario del motor. El concepto de Wu Nian no sugiere que te vuelvas estúpido o que olvides tus habilidades técnicas. No se trata de borrar la memoria. Se trata de algo que el sexto patriarca del Zen, Huineng, describió con una claridad luminosa. Él decía que Wu Nian es como un espejo. Cuando colocas una flor roja frente al espejo, el espejo refleja el rojo perfectamente. Cuando colocas una hoja verde, refleja el verde. Pero cuando quitas la flor, el espejo no se queda con el color rojo. No se aferra a la imagen. No dice, me gustaba más el rojo,
quiero conservarlo. Simplemente vuelve a estar vacío, listo para lo siguiente. Nuestra mente habitual, sin embargo, es como una placa fotográfica, no como un espejo. La imagen queda grabada. Nos aferramos al pensamiento anterior mientras intentamos lidiar con el momento presente. Estamos pintando el segundo trazo, pero nuestra mente sigue juzgando el primero. Estamos en medio de una conversación, pero seguimos pensando en lo que deberíamos haber dicho hace un minuto. Eso no es Wu Nian. Eso es una mente pegajosa, una mente que arrastra residuos. Crear desde Wu Nian significa permitir que los pensamientos pasen sin invitarlos a tomar el té. Significa que, mientras estás creando, la mano se mueve, la decisión se toma, y la mente no se detiene a felicitarse ni a criticarse. Es una continuidad fluida, como el agua que baja por la montaña. Cuando encuentra una roca, no se detiene a planificar una estrategia para rodearla. No convoca un comité para decidir si ir por la izquierda o por la derecha. Simplemente fluye. La forma del agua es la respuesta inmediata a la forma de la roca. Imagina por un momento a un maestro calígrafo. Ha pasado años aprendiendo la técnica, cómo sostener el pincel, cómo mezclar la tinta, pero en el momento de crear, olvida todo eso. Si pensara, ahora debo mover la muñeca 30 grados a la derecha, el trazo saldría rígido, muerto. La vida del trazo, ese chi o energía vital que se siente en la caligrafía, proviene precisamente de la ausencia de duda. El pincel se convierte en una extensión del brazo, el brazo en una extensión del cuerpo y el cuerpo en una extensión de la mente vacía. No hay un yo que pinta. Hay pintura sucediendo. Esto nos lleva a una verdad incómoda para nuestra mentalidad moderna. El exceso de planificación es, a menudo, una forma sofisticada de miedo. Planeamos obsesivamente porque no confiamos en nuestra capacidad de responder al momento. Creemos que, si no tenemos el guión completo, nos quedaremos en blanco, pero el Tao sugiere lo contrario. Es precisamente porque tienes el guión tan apretado que no dejas espacio para que la genialidad de lo inesperado entre. El vacío es útil. Piénsalo. Una habitación llena de muebles no permite el movimiento. Una mente llena de planes no permite la inspiración. Wu Nian es el arte de mantener un espacio vacío dentro de ti mientras actúas. Es operar desde un centro de quietud, incluso en medio de la actividad más intensa. Hay una metáfora hermosa en la tradición sobre el arquero. Se dice que cuando un arquero dispara por nada, solo por el placer de disparar, tiene toda su habilidad. Su mente está tranquila, su cuerpo relajado, pero si le ofreces un premio de oro por acertar al blanco, de repente sus músculos se tensan, se divide. Ahora tiene dos objetivos: disparar la flecha y ganar el oro. Su mente está en el premio, no en la cuerda. Su habilidad no ha cambiado, pero su estado mental ha pasado de Wu Nian a la obsesión por el resultado, y por eso falla. ¿Cuántas veces has fallado o te has bloqueado porque el premio, la aprobación, el éxito, el dinero se volvió más grande que el acto mismo de hacer? La ansiedad creativa es simplemente el deseo de estar en la meta cuando todavía estás en la salida. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo creamos sin planear? En un mundo que nos exige calendarios y objetivos, no significa que no tengas una dirección. El río tiene una dirección, va hacia el mar, pero no tiene un itinerario rígido sobre qué piedras tocará en el camino. Puedes tener una intención clara. Voy a escribir un libro. Voy a pintar este lienzo. Voy a resolver este problema. Esa es la dirección.
pero luego sueltas el cómo. Dejas que el proceso te informe. Wu Nian en la práctica se siente como una confianza radical. Significa escribir la primera frase y no saber exactamente cuál será la segunda hasta que la primera esté terminada. Significa permitir que el error sea parte del camino. En el jazz, dicen que no hay notas equivocadas, solo notas que no fueron resueltas adecuadamente. Si tocas una nota rara, la siguiente nota puede justificarla, puede convertirla en un puente hacia algo nuevo y sorprendente que nunca hubieras planeado. Cuando adoptas esta postura, el error deja de ser un fracaso y se convierte en información. El camino se corrige a sí mismo mientras caminas. Es la diferencia entre caminar sobre una cuerda floja con miedo a caer y bailar sobre la tierra firme. Cuando no tienes miedo de que el plan se rompa, porque no hay plan, te vuelves increíblemente flexible. Te vuelves como el bambú. Te doblas con el viento de las circunstancias, pero no te rompes. Observa también cómo la naturaleza gestiona el crecimiento. Un árbol no crece estirándose con esfuerzo. Crece acumulando calma. Crece desde el reposo. Nosotros, a menudo, creamos desde la tensión. Apretamos los dientes, fruncimos el ceño. Creemos que el esfuerzo doloroso es señal de buen trabajo, pero el Tao nos recuerda: lo que se fuerza no dura. La creación genuina tiene una cualidad de facilidad, de Wu Wei, de acción sin esfuerzo. Esto no significa que sea fácil en el sentido de que no requiera energía. Requiere una presencia total. De hecho, crear sin planear requiere mucha más atención que seguir un plan. Cuando sigues un plan, puedes estar en piloto automático. Cuando creas desde Wu Nian, debes estar completamente despierto, escuchando lo que la obra pide en cada segundo. Es como criar a un hijo. Puedes tener un plan de cómo quieres que sea, pero el niño es una realidad viva que cambia cada día. Si te aferras a tu plan, no verás al niño que tienes delante. Si practicas Wu Nian, respondes a la necesidad real del momento. Eso es amor. Y crear es un acto de amor. Hay un silencio particular que surge cuando dejas de intentar controlar el resultado. Es un silencio fértil. En ese espacio, las ideas que estaban tímidas, escondidas detrás del ruido de tu autoexigencia, empiezan a asomarse. Te das cuenta de que no eres tú quien produce la creatividad, sino que eres el canal por donde la creatividad pasa. Tu trabajo no es fabricar el agua, sino mantener limpia la tubería. Los antiguos maestros hablaban de la mente que se posa en ninguna parte. Si tu mente se posa en el éxito, te entra ansiedad. Si se posa en el fracaso, te deprimes. Si se posa en la técnica, te vuelves mecánico. Pero si la mente no se posa, fluye. Acompaña la acción como una sombra acompaña al cuerpo, sin estorbar. Quizás lo que llamamos bloqueo creativo es simplemente el rechazo a lo que está surgiendo ahora mismo, porque no coincide con lo que pensamos que debería surgir. Queremos escribir una obra maestra, pero lo que sale es una frase torpe. En lugar de aceptar esa frase y ver a dónde lleva, nos detenemos, nos bloqueamos. Wu Nian dice: sigue, deja que la frase torpe esté ahí. Quizás es el abono necesario para la flor que vendrá después. La vida misma es el acto creativo definitivo, y nadie nos dio un guión al nacer. Improvisamos cada día, respondemos a encuentros inesperados, a pérdidas, a alegrías súbitas. Ya eres un maestro de la improvisación en el vivir. Solo has olvidado que puedes llevar esa misma sabiduría a tu trabajo, a tu arte. Cuando dejas de tratar de ser el hacedor, el que se lleva el crédito, el que controla los hilos, ocurre algo maravilloso.
el cansancio desaparece, porque lo que cansa no es el trabajo, es la resistencia. Lo que cansa es sostener la imagen de yo soy el creador. Cuando sueltas eso, la energía del universo fluye a través de ti, sin obstáculos. No es que dejes de pensar, es que los pensamientos dejan de ser pegajosos. Vienen y van, sirven a la obra, no al ego. La planificación se vuelve suave, flexible, como dibujar en el agua en lugar de tallar en piedra. Estas no son reglas para que mañana tires tu agenda o quemes tus proyectos. Son invitaciones a soltar la rigidez. El Tao no te pide que seas irresponsable, sino que seas responsivo, que tu respuesta nazca de la frescura de la hora, no del archivo muerto del pasado. Tal vez hoy puedas intentar hacer algo pequeño sin planearlo, un paseo sin ruta fija, un dibujo sin boceto previo, una conversación sin ensayar lo que vas a decir. Y en ese pequeño acto, observa. Observa cómo la vida te sostiene. Observa cómo, incluso sin tu control férreo, el mundo no se desmorona. Al contrario, se abre. No necesitas saber el final de la historia para empezar a contarla. A veces, la historia quiere contarse a sí misma y solo necesita que tú le prestes tu voz y te hagas a un lado. Si permites este espacio, si confías en lo que no ves, descubrirás que nunca estuviste creando solo, que la misma fuerza que abre la flor y mueve las nubes está, y siempre ha estado, moviendo tu mano. Si este mensaje resonó en algún lugar silencioso de tu interior, no hace falta que hagas nada con él inmediatamente. Solo deja que repose, como una semilla que cae en la tierra oscura y espera, sin prisa, su momento de abrirse.